Estamos llenos de gozo. Amén. Ustedes son un pueblo entendido. Saben que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Gloria a Dios por eso. Más se merece un aplauso. Ustedes, un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos. Señor, yo bendigo a este pueblo, Señor, esforzado, valiente, fuerte, Señor, que ha venido, Señor, aún teniendo cargas, teniendo situaciones difíciles, Señor, ha dado el paso, Señor, con valentía y ha venido a este lugar, Señor, creyendo y confiando que tú responderás esas peticiones que vienen ellos a traer el día de hoy, Señor. Padre, quita esas cargas, Señor. Si hay algún problema económico, suple, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste, Señor. Si hay algún problema familiar, Señor, sé tú restaurando, Señor, volviendo el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y de las madres hacia las hijas y de las hijas hacia las madres también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y de los esposos también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gloria, Señor, te damos honra, Padre amado. Gracias, Señor, porque esto es un regalo que tú le estás dando, no soy yo. Eres tú el que le estás dando este regalo a este pueblo esforzado y valiente, Señor. Gracias, Señor, te doy. Bendícelos. Amén y amén. Hoy, los jueves, se está hablando de oración y de intercesión. De oración y de intercesión. Vamos a seguir con eso. Pero, ¿por qué nosotros debemos orar y por qué debemos interceder? Dice la palabra de Dios, busquen en su Biblia o tomen nota y lo leen en su casa con calma. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo primero que tenemos que entender es que todos nosotros, todos, no son los pastores nada más, todos nosotros somos llamados sacerdotes. Todos. En el momento que nosotros aceptamos a Jesús, nos convertimos en sacerdotes, en representantes de Él. Nuestra boca comienza a llenarse de la palabra de Dios y comenzamos a ministrar y hablar de nuestra boca. ¿A quiénes comenzamos primero a ministrar? A nuestros familiares. Comenzamos a orar ¿por quiénes? Por nuestros familiares. ¿Está mal eso? No, está bien. Solo que no debemos quedarnos en ese paso nada más, sino que tenemos que interceder por los demás, por nuestros hermanos, que a veces no tienen otro familiar. A lo mejor ellos son los únicos que se han convertido en su casa y no tienen quien interceda por ellos y tienen una guerra fuerte. Se los digo porque a mí me pasó eso. Muchos acá son pioneros, son los primeros que se convirtieron en su casa. Eso es grandioso, eso es maravilloso. Entonces, dice acá que todos nosotros, por la palabra de Dios, estamos llamados a ser real sacerdocio. Entonces, como real sacerdocio nos corresponden una serie de responsabilidades que dice la Biblia. ¿Cuál era la responsabilidad de los sacerdotes? Mantener el fuego del altar encendido. Primero limpiarse de sus pecados para después interceder y limpiar los pecados del pueblo. Y eso es lo que nos toca a nosotros muchas veces por nuestros familiares, por nuestros hijos, tíos, primos, hermanos, mamá, papá. Nos toca interceder por ellos. Dice Levíticos capítulo 6, versículos 2 y 13. Levíticos
capítulo 6, versículos 12 al 13. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, ¿quiénes somos sacerdotes? Nosotros, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. De usted depende la paz de su casa. De usted depende la paz de su barrio, de su sector. De su intercesión depende la paz de Venezuela. Si solamente en Venezuela hay uno, yo sé que aquí en Venezuela hay muchos, pero estoy poniendo un ejemplo. Si solamente hay uno solo que intercede por Venezuela, Dios está mirando. Dios tiene sus ojos puestos en Venezuela. Por eso es que debemos interceder. Y estamos en un tiempo crucial. Ya vienen las elecciones y no debemos bajar la guardia. Porque en este momento es donde el enemigo se pone más fuerte. Él en todo el año él no hace nada. En los 5 años ante las elecciones no hace casi nada. Pero cuando es este momento, comienza a querer apoderarse. Porque sabe que si gana el 28, son 5 años más que le quedan en el poder a él. Entonces debemos interceder por Venezuela. Dice que cada mañana, cuando usted se levanta, ¿qué debe hacer? Cada mañana, dice acá, cada mañana encenderá, o sea, mantendrá encendido el altar. Cada mañana pondrá leña para que no se apague el fuego. Esa leña son sus hijos. Esa leña es su situación económica, su problema familiar, su problema del trabajo, la enfermedad que pueda tener un familiar o uno mismo. Esa leña, en la mañana usted comience allí a darle duro, acomode esa leña en ese fuego. El versículo 13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, que ese fuego se mantenga ardiendo. ¿Cómo se mantiene ardiendo? Usted sabrá cómo mantiene ese fuego ardiendo. Hay personas que lo mantienen ardiendo orando constantemente. Hay personas que lo mantienen ardiendo adorando constantemente. Hay personas que lo mantienen ardiendo, ¿cómo? Intercediendo por otro, ayunando. Hay personas que de repente no están orando, sino que les toca trabajar, hacer algo y se meten en ayuno. Y Señor, bueno, yo me niego a mí mismo. Aquí voy en ayuno por este propósito. ¿Sí me explico? Entonces, cada uno de nosotros ya en este momento debería conocer cómo mantener ese fuego ardiendo. ¿Cuál es la leña de usted para mantener ese fuego ardiendo en su vida? Usted debe saber ya en este momento. Si no lo sabe, comience a ver qué es. Comience a ver, ¿le resulta más la adoración? Bueno, comience a adorar 3, 4, 5 horas. Adore al Señor. ¿Le resulta más orar a Dios? Bueno, ore a Dios 3, 4, 5 horas. De la misma manera. Vigilia, dijeron por allá. Amén. Bueno, por ahí hay vigilia la próxima semana, así que no se la pierdan, el 12 de julio. Vigilia, valga la cuña, dirán por allí. Gloria a Dios por eso. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros mantener ese fuego ardiendo, no es del pastor. Epa, pero no sé qué está pasando en la iglesia, que veo fría la iglesia. Hermano, póngase ahora para que se caliente. No, que la iglesia yo veo que falta. Hermano, si falta, póngalo usted. Usted es el que lo está viendo. Tal vez los demás no lo están viendo. Usted lo está viendo, póngalo usted. Ore usted por eso. Amén. Ese es el trabajo, hermano. Somos un cuerpo. Esta pierna no le puede decir a la mano, no, mano, camina tú para allá. No, esa es la responsabilidad de la pierna. Las manos hacen otra cosa. La mano no le puede decir al pie, el pie, mira, pásame esto, agárrame esto y pásamelo. No, porque las piernas no pueden hacer eso. Solo hacen las manos. Y por eso es que les estoy diciendo que lo que usted vea que falta en la iglesia, póngalo usted.
Si usted ve, falta fuego, bueno, yo voy a agarrar esa leña y voy a meter yo fuego. Y recuerden siempre interceder por quienes, por los pastores de la iglesia, por los apóstoles, constantemente. Miren, yo lo dije hace un tiempo atrás, lo vuelvo a repetir. Yo he visto más resultados, he visto más bendición en mi vida cuando oro por otra persona que cuando oro por mí mismo. No sé cuántos lo han experimentado, pero yo he experimentado que cuando oro por otra persona, Dios me responde lo mío y a veces ni se lo estoy pidiendo, sino que lo tengo en mi corazón. Por eso es que dice la palabra de Dios, que Él concede la petición de nuestro corazón. Porque a veces ni lo estamos hablando, dice la palabra de Dios, que a veces ni lo decimos, pero ya Él sabe. Por eso, aunque está en el corazón, no lo decimos, estamos dejando de orar por lo nuestro, para interceder por otro. Dios dice, Él se lo merece. Si no, mira a Salomón. Salomón no pidió riqueza, no pidió a sus enemigos, pidió sabiduría. ¿Para qué? Para poder gobernar a un pueblo. Y Dios le dijo, bueno, no pediste nada para ti. Pudiste haber pedido riqueza a tus enemigos, etcétera, etcétera. Pero como pediste sabiduría, se te añadirá todo lo demás. ¿Me entiendes? A veces cuando intercedemos por otro, Dios dice, merece que le dé eso y más. Merece que le dé eso y más. Santiago 5:16 dice, Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 5:16. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas. La clave, hermano, la clave en el evangelio es esta: confesar nuestros pecados. Mire, hermano, por ahí está ahorita muy sonado y está casi que lo he visto casi que hasta de moda, a Luis Urbáez. Hay muchos ahorita videos actuales de ese hombre que Dios usó bastante. Y era increíble cómo ese hombre, aún estando en pecado, Dios lo usaba. ¿Y usted sabe por qué Dios lo usaba? Porque él no ocultaba su pecado. En una oportunidad cuentan que acababa de haber cometido un pecado de fornicación y le preguntaron, ¿tú hiciste esto? Y él no lo negó. Yo sí lo hice. O sea, imagínense a qué punto. Me imagino a la gente destruyéndolo, los pastores, pero Dios igualito lo usaba. ¿Por qué? Porque no ocultaba su pecado. Recuerde, el que oculta el pecado no prospera. No alcanza la misericordia de Dios y no prospera. Entonces, debemos aprender a ser transparentes. Cuando a David le confrontan su pecado, él tampoco lo negó. Él dijo, sí, él pudo haberle dicho al profeta, mira, tú si eres insolente, salte de aquí, y haberse llenado de orgullo porque yo soy el rey, métanmelo preso. Y lo podía meter preso por haberle dicho lo que le dijo. Pero él dijo, no, si es verdad, profeta, usted tiene razón, yo pequé. Me merezco eso y aún más. O sea, él en ningún momento lo negó. Y esa es la clave. Y dice acá, la oración. Miren, usted sabe por qué hay personas que Dios no escucha sus oraciones. Porque desconocen la palabra de Dios. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Mire, hermano, nosotros somos justos no por nuestros méritos. Nosotros somos justos gracias a Jesucristo. Nosotros cuando nos acercamos a Jesús, Él nos justifica, dice la palabra de Dios. Nuestra oración es eficaz solamente cuando somos justos delante de Dios. Todas nuestras oraciones deberían ser eficaces. ¿Por qué no son eficaces? Porque no vamos a aquel que nos hace justo. Cuando nosotros vamos a aquel que nos hace justo, nuestra oración va a ser eficaz. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién nos acusará a nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Romanos 8:33.
¿Quién nos acusará a nosotros, los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica. Aunque vengan a señalarnos, vengan a juzgarnos, a criticarnos, lo que quieran, abogado tenemos delante del Padre, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, perdón. Hay una palabra en Romanos 14, por ahí habla de Dios, le dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Si para su propio Señor está de pie, y si cae, poderoso es Él para levantar. Amén, amén, gloria a Dios. Romanos 14, está buena. Gracias al sacrificio de Jesús. Si quieren lo buscan por allí, ahorita lo leemos para que. Romanos 14. Ok. 14:13. Romanos 14:13. Y ahorita lo vamos a buscar para leerlo. Dice: gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros podemos entrar confiadamente. Mire, usted y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Eso aparece en Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Hebreos 4:16 es ese. Bueno, esta es otra versión. Vamos a leer Romanos 14:13. Dice: ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Romanos 4:13, el que dijo mi hermana Nora. 14:13 dice: ¿qué versión es esa? Reina Valera. La Reina Valera lo dice mejor. Pero 14:13, ajá. La que yo tengo es la nueva traducción. A ver, traducción en lenguaje actual. Dice que ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Sí, eso es verdad. Yo muchas veces he visto cómo los mismos cristianos desprestigian a otro cristiano, y lo peor no es que lo hacen delante de los mismos cristianos, no. Lo hacen delante de inconversos. Y eso hace lo que está diciendo esta palabra. Hace que las personas se alejen, que tengan de qué. Mira, hay personas que nunca han pisado una iglesia y te saben cosas de dentro de la iglesia. ¿Por qué las saben? Porque los mismos cristianos van para afuera y lo riegan. O sea, eso no debe salir de la iglesia. Eso es como que usted esté hablando mal de su hijo, de su hija. Que de repente mi hijo sea un drogadicto y yo comience a decir: no, sí, porque mi hijo es un drogadicto. ¿Quién hace eso? Nadie. No, sí, porque es un sinvergüenza. Nadie, ningún padre va a hacer eso. O alguien no va a hablar mal de un familiar. ¿Sí me explico? Por eso no debemos hablar mal de los cristianos. ¿Por qué? Porque son familia de nosotros. Bueno, ¿cómo? Hay que ser prudente. Bueno, mire, la prudencia fue lo que llevó a David al palacio. Cuando Saúl se da cuenta de la prudencia de David, dice: este es un muchacho que puedo tener dentro de la casa. ¿Quién va a llevar a un chismoso para su casa? ¿Quién se entera que él es chismoso y no lo vaya? Nadie, hermano. ¿Por qué? Porque lo que usted haga en su casa, ¿qué va a pasar? Lo va a saber todo el barrio.
Nadie quiere un chismoso en su casa. Entonces, por eso la prudencia es importante. Vamos, ejemplos en la Biblia que intercedieron delante de Dios. Tenemos a Abraham. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, sabiendo que ahí estaba su sobrino. Lamentablemente, Dios destruyó todo ese pueblo. Los únicos que se salvaron fue el sobrino y la sobrina, el sobrino y su sobrina, las hijas. Nada más. Eso aparece en Génesis 18:23. Ahí aparece cuando él comienza a interceder por ese pueblo. Moisés. O sea, aquí vemos que su intercesión no fue eficaz, porque Sodoma y Gomorra fue destruida. El único que se salvó fue su familia, nada más, porque eran los únicos justos allí. El segundo ejemplo, Moisés. Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 32, del 10 en adelante, nos habla de eso. Pero el de Moisés sí fue efectivo. Es más, Dios le dijo, voy a destruir a este pueblo y te voy a dar un pueblo que no era mi pueblo, yo te lo doy y lo hago mi pueblo. Y Moisés dijo, no, por favor, no lo hagas. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué va a decir esa gente que tú sacaste a este pueblo con poder, con gloria, y lo sacaste para destruirlos en el desierto? No lo hagas. Esa intercesión fue efectiva. Dios no los destruyó. Les dio la oportunidad. Que después, bueno, terminaron muriendo igualmente en el desierto, pero no destruyó, no acabó con todo. Amén. Otro ejemplo que tenemos, para que las mujeres no se pongan bravas, vamos a nombrar una mujer, ¿verdad? La reina Esther, ejemplo de intercesión. El pueblo de Israel estaba condenado a morir por un error del rey. Se confió de su mano derecha, le firmó un edicto donde había que matar a todos los israelitas. Y resulta ser que, bueno, el que conoce la historia sabe que Mardoqueo comienza a hablar con su sobrina, que es la reina Esther, y bueno, ella intercede, se mete, arriesga su vida. Escuchen, porque lo que hace esta mujer es valeroso, porque interrumpe al rey arriesgando su vida para poder hablar al rey del edicto que había sido dado y cómo lo habían engañado a él, y que aún a ella la iban a matar porque ella era de ese pueblo. Y ahí es donde el rey reacciona y bueno, ya sabemos la historia, gracias a Dios no pasó nada. Salió ganando el pueblo de Israel y todo obró para el bien de aquellos que amamos a Dios. Ahí se cumplió la palabra de Dios. Todo obró para la bendición del pueblo de Dios. Amén. Igualmente, así como todo va a obrar a favor de nosotros, los que amamos a Dios. Amén. El último ejemplo que voy a poner, hay muchos, pero es el último que voy a poner por esta noche, es el de Jesucristo. Él intercedió por todos nosotros. Eso lo podemos leer en Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Pues, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. Entonces, usted tiene que tener esta palabra presente el resto de su vida. Recordar que hay alguien que intercede por usted día y noche. Hay alguien que está intercediendo, y así como Él lo está haciendo por usted, es responsabilidad de cada uno de nosotros hacerlo por los demás. Recuerde que cuando lo que nosotros sembramos, cosechamos. Lo que el hombre hace, recoge también, recibe. Amén.
Vamos a ponernos de pie. Pastor, el que le había dado yo en Romanos 14, 14:4.